Oración en la madrugada, Salmo 46 que traerá protección y paz brutal ahora mismo. La noche había caído en un silencio aterrador. Las luces de la calle titilaban, como si tuvieran miedo de revelar el secreto que las envolvía. En un rincón oscuro del vecindario, un susurro comenzó a expandirse, como una sombra serpenteante. Los ancianos decían que a la medianoche, en el instante exacto en que el reloj marcaba las 12:01, los ecos de un misterioso salmo reverberaban en el aire, trayendo consigo una oleada de protecciones sobrenaturales. Nadie sabía de dónde provenía, pero se sentía en el ambiente, palpable y cargado de energía. De repente, un grito desgarrador partió el aire. Una mujer, con rostro pálido como la luna, corría descalza por la calle, su cabello revuelto y sus ojos desorbitados. «Es real. Nadie está a salvo», exclamó mientras la multitud la miraba, incrédula. A medida que la atmósfera se espesaba, un estruendo ensordecedor retumbó. Era como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Los murmullos crecían, mezclándose con el temor que se apoderaba de todos. ¿Qué significaba todo esto? Luego, un grupo de jóvenes se acercó, armados con la sabiduría de las redes sociales. Uno de ellos sacó su teléfono y, en vivo, invitó a la gente a compartir su miedo. «Este salmo es nuestra última esperanza. Lo vamos a invocar juntos», gritó, mientras todos rodeaban a la mujer aterrorizada. El aire se cargó de tensión, un subidón de adrenalina palpable. ¿Será realmente un salvador o solo un eco de superstición?, se preguntaban algunos, con el corazón acelerado. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos». Mientras el salmo empezaba a ser recitado entre murmullos, la multitud se unió en un coro, como si al hacerlo, invocaran un poder antiguo. Un frío recorrió la columna vertebral de los presentes, algo en el aire cambió. Las luces comenzaron a parpadear con desesperación y un viento gélido sopló con fuerza, sembrando confusión y pánico. Justo cuando los ritos parecían alcanzar su clímax, una sombra oscura emergió entre la multitud. ¿Qué era esa presencia? ¿Un ángel de la guarda o un oscuro presagio? La pregunta quedó flotando, esperando que algún valiente se atreviera a enfrentarse a lo desconocido. Las sombras danzaban a su alrededor, intensificándose en espirales de oscuridad. Nadie quería dar un paso hacia adelante, pero el miedo se mezclaba con un extraño sentido de curiosidad. Aquella figura oscura era imposible de ignorar, una presencia que parecía absorber la luz misma. Los murmullos se tornaron en gritos a medida que la multitud retrocedía, dejando a la mujer pálida sola en el centro, el rostro marcado por la desesperación. «No se acerquen», advirtió un anciano, su voz temblorosa y rasposa. «Esa cosa no es de este mundo». A medida que esas palabras resonaban, la sombra cobró vida, tomando una forma indistinta, fluctuando como humo en el aire helado. La atmósfera se distorsionó, el aliento de los presentes se formaba en nubes blancas a causa del frío. En el corazón del grupo, los jóvenes se miraban entre sí, atreviéndose finalmente a dar un paso hacia adelante. Uno de ellos, el que había iniciado la transmisión en vivo, levantó el teléfono como si fuera un escudo. «Vamos. Recitemos juntos el salmo. Quiero que todos lo escuchen, esto puede ser nuestra única oportunidad, que la luz nos proteja», gritó, intentando inyectar valor en su voz. La multitud comenzó a recitar el salmo con fervor, palabras que atravesaban el aire denso y frío como dagas de luz. Pero la figura oscura no titubeó, sino que avanzó con determinación, como un predator acechando a su presa. Los ojos de la mujer aterrorizada se dilataron mientras el ambiente se hacía cada vez más opresivo. Algo dentro de ella la instaba a correr, a huir de lo desconocido. Pero sus pies permanecían firmes en el suelo, como si un hilo invisible la atara a esa palabra surgida de la noche misma.
¿Qué es eso?, murmuró un muchacho, incapaz de apartar la mirada. La sombra parecía deslizarse, sin un cuerpo físico, como si un manto de oscuridad quisiera devorar la última chispa de esperanza presente en el aire. Un destello de luz surgió de la multitud. Un hombre con una cruz colgando de su cuello emergió, pisando firme, con mirada desafiante. «Apártalos, criatura oscura», clamó, levantando la cruz hacia la forma oscura. «En el nombre de todo lo que es sagrado, yo te ordeno que te vayas». La sombra se detuvo en seco, como si el aire se hubiera congelado. Momentos llenos de tensión pasaron mientras el hombre mantenía la cruz en alto, y la multitud contenía la respiración. El viento aullaba, y la figura tembló, vacilando momentáneamente. Pero, de repente, un rugido resonó, sacudiendo la tierra bajo los pies de los presentes. «Eso no basta», susurraron voces en ecos apagados, llenando el aire de un pánico renovado. Las luces de la calle comenzaron a parpadear frenéticamente, y un murmullo de desespero se apoderó de la multitud. Los jóvenes se aferraron entre sí, imaginando el terror que podía desatarse en cualquier momento. El salmo resonaba aún, pero con cada palabra de aliento, la oscuridad parecía fortalecerse. «Lo están atrayendo», gritó la mujer, finalmente liberando su voz. «Es un juego que no podemos ganar». Mientras la multitud la miraba con horror, un estruendo abrumador sacudió la noche. Fue como un eco del fin del mundo, y en ese instante, todos entendieron que no solo estaban luchando en contra de una sombra, estaban a punto de despertar algo aún más aterrador. Cuando el estruendo se disipó, la figura oscura se desvaneció en el aire, pero las luces se apagaron completamente, dejando todo en oscuridad. ¿Habían despertado algo más allá de su comprensión? Y, peor aún, ¿sería demasiado tarde para deshacer lo que habían comenzado? El silencio envolvió a la multitud, una calma inquieta que hacía eco de los latidos acelerados en sus pechos. La oscuridad era profunda, opresiva. Nadie se atrevía a romperla, temerosos de lo que podría surgir de las sombras. Solo se escuchaba el susurro del viento, como un aviso que traía consigo ecos de pensamientos oscuros. Alguien chasqueó los dedos en un intento por encender una chispa de esperanza, pero la llamita solo ardió brevemente antes de apagarse. «¿Estás bien?», preguntó un joven al lado de la mujer, quien había gritado sobre el juego peligroso. Sus ojos estaban fijos en un rincón vacío, la piel le palpitaba bajo la tensión. «Esto no es un juego, no podemos quedarnos aquí. Hay algo más, algo que no vemos». Justo en ese momento, un retumbo sordo reverberó desde la oscuridad. Una figura alta, delgada como un palo, apareció en el horizonte. Su forma se definía poco a poco bajo la tenue luz de la luna que se atrevía a asomarse. La gente retrocedió de inmediato, un coro de murmullos y susurros se alzó entre ellos, preguntándose si aquel espectro sería el mismo que habían invocado. «Puedo sentirlo», gritó el hombre de la cruz, y por un instante todas las miradas se centraron en él. «Es más fuerte que antes. Estábamos bien protegidos hasta que…». Sus palabras se cortaron, y el sonido de su respiración se transformó en un jadeo. «Apártalos, en el nombre de Dios», repitió, esta vez su voz tembló un poco. «Márchate de aquí». La figura en la distancia comenzó a reír, una risa profunda y resonante que hacía eco en el pecho de cada persona presente. La vibración era casi física, como el tamborileo del miedo tomando forma. Las sombras a su alrededor se convirtieron en tentáculos oscuros que lo arropaban, hinchándose bajo la burla de aquel ser. «Inútiles mortales, no saben en qué se han metido». La voz era un siseo gélido que cortaba el aire como un cuchillo, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La multitud se arremolinó, buscando refugio unos detrás de otros. «Recen. Sigan recitando el salmo», ordenó la mujer, esfuerzo visible en su rostro. Algunos jóvenes la escucharon, y avanzaron a su lado, formando una fila tambaleante contra lo que parecían ser olas de oscuridad. Un nuevo eco retumbó en el suelo, y esta vez no solo era un sonido, sino una vibración que hacía temblar hasta los huesos. La sombra se expandió, devorando la luz que intentaban ofrecer. «Es un juego que ya has perdido», rió el espectro, su forma contorsionándose en una parodia de ritmos antinaturales. Uno de los jóvenes, con el teléfono aún en la mano, se acercó más. «Esto es una locura»,
exclamó, y aún estamos con vida, eso significa que hay esperanza. Sin embargo, el miedo empezaba a hacer mella entre ellos, y el eco de la risa del ser se convertía en un canto embrujador que emprendía a los presentes a abandonar su fe. La mujer miró a los demás, su respiración era un suspiro constante de nervios y una brasa de valor. No podemos rendirnos. La oscuridad no puede ganar. Cuando el salmo resonó nuevamente, inyectando una chispa de resolución, el espectro se retorció. Un destello de luz brilló en sus ojos, pero esta vez no era una luz de esperanza. Era una advertencia. Algo viejo, algo que había despertado. Ven, pronunció con una voz seductora. Únete a mí en la sombra, el terror solo comienza. Un golpe de viento cortante llenó sus pulmones. La oscuridad parecía arrastrarse hacia ellos, y el terror cruzaba por cada rostro. ¿Qué otra cosa habían despertado? ¿Acaso había un fin en este juego donde las sombras estaban ganando terreno frente a la luz? En la penumbra, una forma se alzó detrás de ellos, amenazante y cargada de una intención oscura. La noche estaba a punto de desatar todo su horror. Estaban preparados para enfrentarse a lo desconocido, o se convertirían en víctimas de su propia curiosidad. Con el miedo pesando sobre sus corazones, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería esta la última noche en la que verían la luz? El viento chillaba a través de los árboles, creando un murmullo que parecía burlarse de la incertidumbre de la multitud. Las sombras danzaban a su alrededor, cada movimiento era un recordatorio del horror que acechaba. La figura espectral continuaba brillando en la oscuridad, un monstruo de pesadilla con una sonrisa burlona. «Reza. Reza», gritó la mujer, su voz resonando con una mezcla de terror y determinación. Su corazón golpeaba en su pecho, y las palmas de sus manos estaban sudorosas. No podemos dejar que nos consuma. No cederemos ante la oscuridad. El joven del teléfono, ahora solo un reflejo de valor, comenzó a recitar el salmo con fervor. Las palabras salían de su boca como un canto ancestral, y pronto los demás se unieron a él, formando un coro tembloroso de oración en medio de la noche. Cada palabra que pronunciaban parecía luchar contra la oscuridad, una lucha desesperada por la supervivencia. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La luz de las pantallas se convirtió en una pequeña antorcha mientras otros se unieron, creando un halo de digital esperanza en medio de semejante terror. Sin embargo, el espectro no se inmutó. Su risa se intensificó, resonando en el aire como un eco retorcido. Inocentes. Piensan que unas cuantas palabras pueden salvarlos de su destino. La sombra a su alrededor empezaba a tomar forma, emergiendo en criaturas rapaz que parecían ansiosas por devorar lo que quedaba de luz. «No», gritó la mujer, observando cómo la oscuridad se arremolinaba en un torbellino que se acercaba lentamente. Los rostros de sus acompañantes estaban pálidos, llenos de pánico. «Juntos. Debemos permanecer juntos». Sin embargo, el miedo iniciaba fisuras en la voluntad colectiva. Vieron cómo algunos comenzaban a retroceder, sus pies arrastrándolos hacia la seguridad del bosque. Las sombras parecían más apelativas que la batalla que estaban librando, como un susurro que ofrecía descanso. «No», la mujer ondeó sus brazos, tratando de recobrar la atención de los que se alejaban. ¿Es este el legado que queremos dejar atrás? ¿Una rendición ante la oscuridad? La figura del hombre de la cruz miraba con horror mientras su fe titilaba como una vela apagándose. «Ellos no entienden lo que están enfrentando», murmuró, su voz se desvanecía con el eco de su desesperación. «Debemos presionar, necesitamos más fuerza». Pero las criaturas que emergían del espectro comenzaron a aullar como un coro de almas perdidas, invocando un sentimiento de desesperación que paralizaba. Las actitudes cambiaron, algunos se unieron a la mujer, otros se alejaban, temblorosos. Cada paso hacia atrás era una rendición silenciosa. Cuando la oscuridad pareció estar llena de su desolación, un trueno resonó, sacudiendo el aire pesadamente. «No pueden escapar de mí», resonó la voz espectral, ahora casi melódica. «He venido a reclamar lo que es mío». Fue en ese momento que la multitud se vio atrapada entre el bien y el mal, entre la luz de la fe que empezaba a desvanecerse y la promesa de sombras eternas. Y antes de que pudieran reaccionar, una figura más surgió del horizonte, creando una bifurcación en su destino. Al ver esta nueva forma,
Los murmullos empezaron de nuevo. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer con miedo en su mirada, su voz temblando con la incertidumbre del momento. Las luces titilantes se apagaron, dejando solo la penumbra y la tensión de lo que estaba por revelarse. Una pregunta pesaba sobre la multitud: ¿sería este el Salvador que anhelaban o el oscuro final que temían? Justo antes del clímax, la noche se llenó de un grito profundo que cortó la noche. Aquello era un grito que resonaba con poder, pero su origen era desconocido. La penumbra se apretó a su alrededor mientras cada uno de ellos se enfrentaba a su propio destino. ¿Quién, o qué, llegaría primero a reclamar sus almas? La figura en el horizonte avanzaba lentamente, la niebla del bosque pareciera tragarla y devolverla como una ilusión rebuscada. Era como una sombra cargada de luz, un dilema en la penumbra. A medida que se acercaba, la multitud contenía la respiración, el eco del miedo reverberando en sus pechos llenos de ansias. ¿Quién eres?, la mujer gritó, su voz desgarrada por la tensión. El espectro burlón, antes fiero, se detuvo por un momento, sorprendido por la fuerza de su pregunta. Los murmullos fueron apagándose, el aire se volvió denso, como si cada respiración contara un instante más en ese juego mortal. Sin embargo, aquella figura no hablaba, pero su presencia parecía traer consigo un resplandor que iluminaba el camino. Tenía un aire de autoridad, una energía que transformaba la desesperación en expectativa. La mujer sintió una mezcla de angustia y esperanza al ver que sus acompañantes comenzaban a acercarse, uniendo su fuerza en la espera. El espectro, molesto, mostró sus garras afiladas, oscuras como la noche. ¿Creen que un ángel puede salvarlos? Todo es farsa. Su risa resonó en las copas de los árboles, como si los propios espíritus del bosque se unieran a su canto lúgubre. Los hombres y mujeres a su alrededor se encogieron, temerosos de lo que esa risa podría significar. Algunos sintieron que su valor se deshacía como arena entre los dedos, y dieron un paso atrás. No, exclamó el hombre de la cruz, su voz resonando con un fervor renovado. No debemos dejar que el miedo nos consuma. Esta figura puede ser nuestro salvador o nuestra condena, pero está aquí porque hemos estado luchando. No te rindas. Sus palabras, como llamas brillantes en la oscuridad, comenzaron a encender los corazones debilitados. «¿Es esto una prueba?», dijo un anciano, con la voz temblorosa pero firme, buscando su lugar en medio del caos. ¿Estamos hechos para una batalla tan feroz? ¿O solo somos chispas perdidas en un mar de sombras? Sus ojos, llenos de sabiduría, exploraron los rostros de los demás, buscando respuestas que eran escurridizas como las sombras mismas. Al levantar la mirada, vieron que la figura resplandeciente avanzaba aún más. Su rostro estaba iluminado, y parecía que llevaba un mensaje de esperanza. A cada paso, el eco de sus pisadas era como un tambor que marcaba el compás de su destino. «No temas, he venido a guiarlos», dijo finalmente, su voz era suave, casi un susurro viciado por la tormenta. «Reúnanse, y juntos lucharemos contra la oscuridad». La multitud, dividida entre el miedo y la esperanza, comenzó a acercarse. Los rezos fueron subiendo en intensidad, convirtiéndose en una mezcla de lamentos y súplicas. La mujer levantó sus manos al cielo, como si invocara los poderes de lo divino en su propia defensa. «Oh, Dios. Te necesitamos ahora más que nunca. Ayúdanos a mantenernos firmes». Pero el espectro no cedía. Las criaturas a su alrededor comenzaron a maullar con furia, un coro disonante que resonaba con cada latido de la noche. «¿Qué pueden vosotros hacerme? Sois apenas luces titilantes. Voy a devorarlos». Apreté los dientes, cerrando los ojos, esperando lo peor. Su risa penetraba en los corazones, pero ese conocimiento podría resultar ser su perdición. De repente, un destello surgió del corazón de la figura luminosa. Un rayo de luz intensa cortó la oscuridad como un cuchillo, iluminando a la multitud con una calidez a la que no se atrevían a aspirar. Las sombras temblaron, dudando, como si sintieran el verdadero poder de la luz. Pero justo en ese instante de revelación, un estruendo retumbó, y la tierra pareció temblar bajo sus pies como si la realidad misma se retorcía. «No puede ser», la mujer gritó, mientras se tambaleaba por la trepidación. La luz comenzó a desvanecerse, mientras el espectro se reía, más fuerte y más venenoso que nunca.
Vais a presenciar cómo el miedo es el rey de esta noche. La multitud contempló aterrorizada el espectáculo de luz y oscuridad a su alrededor. ¿Sería este el final de sus luchas, o solo el comienzo de una tormenta aún más oscura? La figura resplandeciente parecía desvanecerse, y la risa siniestra resonaba con cada latido de sus corazones. La noche no había terminado, y uno no sabía qué vendría al amanecer. La tierra temblaba, y los corazones latían desbocados. La mujer, con su mano temblorosa aún alzada, podía sentir el frío sudor resbalando por su frente. Aquella figura luminosa, que parecía haber traído consigo un destello de esperanza, comenzaba a desvanecerse como el alba ante el peso de las sombras. «No se vayan», gritó un joven entre la multitud, su voz repleta de desesperación. En sus ojos ardía una chispa de determinación. «No podemos permitir que el miedo nos devore. Si estamos juntos, seremos más fuertes». Su grito resonó a través del grupo, y algunos se miraron entre sí, preguntándose si la unión podía ser su salvación. La risa del espectro resonaba como un eco de pesadilla, volviendo a apoderarse del ambiente. ¿Unidos? ¿Creen que eso cambiará su destino? Esta noche, las sombras se comerán sus ilusiones. He venido a recordarles lo que verdaderamente son, tan solo carne y hueso, vulnerables y frágiles. Las palabras deleznaban como una daga afilada, y la multitud comenzó a tambalearse. Los murmullos de angustia brotaban como burbujas en un pozo sin fondo. Sin embargo, la mujer sintió una corriente entre las manos que aún sostenía en alto. Fue un cosquilleo vivo, una energía que parecían compartir todos a su alrededor. «Escuchen», dijo la mujer. «¿Están dispuestos a dejar que se burle de nosotros? No. Hemos sobrepasado la oscuridad antes. Juntos somos luz». Sus palabras, entrecortadas pero firmes, calaron hondo. Las cabezas comenzaron a asentir, unos a otros se unieron, formando un círculo de fuerza creciente donde el miedo era rebatido por el deseo de un cambio. La figura resplandeciente, aún desvaneciéndose, pareció resurgir brevemente, atrapada entre el deseo de ayudar y el abrazo de la noche. «La verdadera lucha comienza en el coraje que llevan dentro de ustedes», susurró la figura. «Pero deben creer, deben unir sus espíritus para derrotar la oscuridad». De repente, el espectro se lanzó hacia ellos, y la tierra emitió un grito desgarrador. Chispas oscuras comenzaron a danzar alrededor, un frenesí cegador que amenazaba con consumirles. Los hombres y mujeres, abrumados, se encadenaron las manos y comenzaron a entonar una oración al unísono. Salmo 46, gritó el anciano, su voz temblando. Dios es nuestro refugio y fortaleza. El eco de sus palabras reverberó en el aire, y a cada repetición, la luz retornaba con más fuerza, mientras la división entre lo terrenal y lo sobrenatural comenzaba a romperse. Las criaturas de la noche, que se habían congregado alrededor, comenzaron a retroceder, como si la oración hubiera cortado un hilo de poder que les mantenía a raya. Las sombras, temerosas de resistencia, retrocedían pulsando en la penumbra. Sin embargo, el espectro se retorcía, enfurecido, su forma distorsionada luchando contra el poder emergente del grupo. «No. Esto no puede ser. El caos será su final», rugió, mientras un viento frío azotaba su figura. Pero con cada palabra del salmo, con cada fuerza de voluntad compartida, la luz parecía expandirse como un mar de protección. La niebla se disipó, y en el mismo instante, un nuevo resplandor surgió de la figura central. Pero antes que pudieran celebrar su ímpetu, un estruendo rompió el cielo, y la tierra tiembla de nuevo, como si un nuevo poder aún más oscuro estuviera a punto de desatarse. La mirada de la mujer se frenó en la distancia. «¿Qué está ocurriendo ahora?», murmuró, horrorizada. Un nuevo ser, aún más siniestro, emergía de la nada, eclipsando todo a su paso. Era más que una sombra, era un abismo. ¿Sería esto el fin de su lucha, o solo el preludio de una nueva calamidad? Las dudas y temores comenzaban a brotar, mientras el eco de la oscuridad se cernía de nuevo sobre ellos. El nuevo adversario se acercaba, y la pregunta permanecía en el aire: ¿tendrían el poder suficiente para enfrentar la tormenta que estaba por llegar? La noche prometía revelaciones inesperadas. El viento aullaba, fuerte y frío,
como si el mismo mundo estuviera advirtiendo del peligro inminente. La multitud, ahora unida por la fuerza del espíritu, se encontraba paralizada, las miradas fijas en la sombra que se desplegaba ante ellos. Era una presencia ominosa, más densa que la noche misma, absorbiendo la luz alrededor y dejando solo un vacío de terror. ¿Qué se supone que es eso?, balbuceó un niño, abrazándose a su madre con ojos espantados. Ella no podía responder. Su corazón latía con fuerza, ahogado por el miedo que se apoderaba de ella. El espectro que había intentado romper su unión se retorcía, desdibujándose en la vorágine de la nueva figura. Algo en su esencia parecía temer, como si no estuviera preparado para el poder que comenzaba a latir entre ellos. No podemos dejarnos vencer, proclamó el joven, repitiendo el fervor que había encendido la chispa en sus corazones. Debemos seguir unidos. Esto no es solo una batalla con fuerzas oscuras, es una lucha por nuestra propia existencia. Sus palabras eran como una antorcha en medio de la oscuridad. Una llama que buscaba reavivarse. La mujer, aún con las manos alzadas, sintió el peso de la incertidumbre en su pecho, pero también el calor de la esperanza. Juntos, alzamos nuestras voces. No dejaremos que nos roben nuestra luz, gritó, y con cada palabra, la multitud se intimidaba menos, el antiguo terror comenzaba a transformarse en determinación, mientras la ominosa figura avanzaba, un eco de risas escalofriantes se escuchó. Creen que pueden liberar su humanidad a través de un simple rezo. ¿No saben que sus oraciones son ecos en una esfera perdida? La verdadera oscuridad nunca fue derrotada, solo espera a su momento. Cada sílaba caía como un ladrillo sobre el frágil muro de valor que estaban construyendo. La mujer cerró los ojos, recordando las voces de su abuela y su madre, rezando en las noches más oscuras, llenando el aire con esperanza. Con fe, podemos enfrentar cualquier sombra. Salmo 46, recen conmigo. La voz del anciano se unió de nuevo, su temor visible, pero su fe aún más fuerte. Asustados pero esperanzados, comenzaron a entonar el salmo. La resonancia de sus palabras parecía tejer un escudo vibrante a su alrededor. La oscuridad, rauda, se intensificó, pero la luz que nacía de su unión se expandía, batiendo contra el encierro de lo siniestro. La masa de sombras titubeaba y se estremecía, y por un instante, dudó. El joven miró a su alrededor, descubriendo que los rostros ahora reflejaban un destello de valentía. Sigan, no se detengan. Estamos más allá de lo que tememos. Aún estamos aquí, juntos. Creen. Pero a medida que sus voces alcanzaban niveles angélicos, el abismo frente a ellos se transformó en algo aún más aterrador. Una forma tomó vida, delineándose entre las sombras. No era solo un ser oscuro, parecía un espejismo de todos sus miedos colectivamente encarnados, una vorágine de angustia. Soy el eco de sus peores pesadillas, el recuerdo de todo lo que intentaron olvidar, resonó la nueva figura. ¿De verdad creen que su rayo de luz puede extinguir mi oscuridad? Un frío helado los envolvió, y varios miembros de la multitud comenzaron a tambalearse, el miedo tratando de devorar su coraje. Pero en el núcleo de su unidad, la mujer apretó su puño, sintiendo la energía vibrar en sus venas. Sabía que la próxima elección podría ser su salvación o su final. Nunca seremos solo carne y hueso. Recordemos quiénes somos, resonó su voz. A su alrededor comenzaron a brillar pequeños destellos en las manos de quienes la rodeaban, iluminando el rostro de aquellos que habían perdido la fe. La multitud se unió más fuerte, cada voz elevándose al unísono, pero no podía ignorar que el terror en sus corazones aún persistía. ¿Sería suficiente esa luz emergente para derrotar a lo que se cernía sobre ellos? Mansamente, las sombras comenzaron a flexionarse, el desafío estaba en la balanza. En el fondo, el abismo lanzó un rugido, y el ambiente tembló. La oscuridad nunca se rinde tan fácilmente, advirtió la criatura, acercándose más, amenazante. La lucha por sus almas apenas comenzaba. La mujer se preguntó si sería capaz de mantener a flote esa luz mientras las dudas comenzaban a susurrar. ¿Podrían realmente vencer a su propia oscuridad, o sería el final de su esperanza? La gran batalla por su destino apenas estaba por iniciar. Un estruendo desgarrador llenó el aire, como si el cielo se partiera en dos. La sombra se arrastraba, envolviendo a los valientes que se aferraban a su fe.
Era más que un presentimiento, se sentía como una ruptura del tejido de la realidad. La multitud empezó a tambalearse, pero la mujer se plantó firmemente en el suelo, su fe brillando intensamente en la penumbra. Cierra los ojos y concéntrate. Toda esa oscuridad solo puede alimentarse de nuestro miedo, gritó con toda su fuerza. La multitud empezó a hacer lo que ella decía, un acto simple pero poderoso. Su respiración se sincronizó, formando un latido colectivo. La distancia entre ellos y la sombra era ahora un campo de energía tensionada, una delgada línea entre el poder y la impotencia. Las sombras comenzaron a susurrar, un murmullo de voces que erizaba la piel. ¿Así que ahora crees que tu luz puede desvanecer mi viaje oscuro? Ustedes son más débiles de lo que piensan, se burló la figura, su risa un eco de desespero. Aquellos que escuchaban se sintieron desbordados, como si un hielo incómodo los traspasara. La mujer sintió que sus fuerzas flaqueaban por un instante. No, no puedo rendirme ahora, se gritó a sí misma, lentamente, escuchó el susurro de las oraciones, mezclándose con la tormenta. La luz, aunque frágil, en su interior se avivó. Sigan. Estamos juntos en esto. Su voz se alzó, resonando en cada corazón presente. Sus manos comenzaron a brillar con más intensidad, pequeñas llamas que iluminaban la oscuridad que parecía tragarlo todo. Cada palabra era una chispa que aumentaba la tensión. ¿Creen que pueden resistirme? La criatura se acercó, su aliento frío como el acero y su sombra parecía estar viva, palpando en busca de los miedos a los que aferrarse. Tú no eres más que el eco de nuestros temores. Gritó el joven, y aunque su voz era firme, su rostro revelaba un terror interno que luchaba por salir. La mujer sintió que el aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. A su lado, un anciano comenzó a murmurar, su voz temblorosa reflejando experiencias de vidas pasadas. El amor y la unión nos protegerán. Nunca hemos estado solos. Las viejas palabras parecieron retumbar en el aire, como piedras lanzadas en un lago, despertando ecos inmemorables. La mujer cerró los ojos nuevamente y sintió un profundo vínculo. Era como si una red de luz se extendiera entre todos, uniendo sus almas en el momento de la desesperación. Abrió los ojos, y lo que vio la llenó de una nueva fuerza. Aquellos a su alrededor, antes temerosos, ahora parecían guerreros listos para enfrentar cualquier mal. Ahora es el momento. Recen. La multitud comenzó a recitar en voz alta el Salmo 46, y sus palabras resonaban como tambores de guerra. La sombra se detuvo, titubeando ante la fuerza que parecía brotar de su colectivo. La mujer extendió sus manos, infiltrando su voluntad en cada susurro. De repente, la figura oscura se enredó en la luz, como si fuera carne y hueso, sufriendo la fuerza de la fe. Pero, en un giro brutal, el terreno comenzó a temblar. La criatura lanzó un grito desgarrador, casi humano, como si la oscuridad que la precedía comenzara a separarse, dividiéndose incapaz de soportar la presión de su unión. Sin embargo, justo cuando la victoria parecía al alcance, el viento cambió de rumbo, arrastrando consigo un frío más intenso. No han vencido, esta es solo una batalla, susurró la cosa, y las sombras comenzaron a recomponerse, escurriéndose por entre los dedos de la fe. Las miradas de temor y desafío se cruzaron entre la multitud. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de ellos, el sudor frío recorriendo su frente. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la valiente luz amenazaba con extinguirse. La verdad estaba clara, la lucha apenas comenzaba, y con un nuevo grito, se preparó para encarar la próxima dimensión del combate, pero lo que aún no sabían estaba mucho más allá de sus miedos. La criatura no solo usaba sus dudas, sino que se alimentaba de las traiciones de los corazones que pensaban conocer a sus seres queridos. ¿Conocerán las verdaderas intenciones que habitan en el fondo de sus almas? La oscuridad acechaba, esperando su momento justo para atacar. El temblor que atravesaba la tierra era tan profundo que parecía viene desde el mismísimo centro del mundo. La mujer, agachada sobre sus rodillas, sintió como el suelo vibraba en respuesta a la amenaza, como si la naturaleza itself estuviera alertando sobre el peligro inminente. La sombra que se dispersaba ahora, como humo arrastrado por el viento, parecía tener un poder aún más oscuro, uno que desafiaba cualquier lógica, como un amuleto de maldición. Miren.
No solo es oscuridad, hay formas en ella, gritó un niño, apuntando con su temblorosa mano mientras unas figuras distorsionadas comenzaban a emerger de la oscuridad. Eran rostros conocidos, pero desfigurados por la risa maligna, burlándose de los presentes. Eran los familiares y amigos de muchos. La mujer sintió un golpe en el pecho, como si un peso enorme comenzara a acumularse en su estómago. La traición, ese veneno que insidiosamente corrompía la confianza, ahora danzaba ante ellos. No pueden dejarlos entrar. Resistan, ordenó, aunque sus palabras se sentían frágiles, la multitud a su alrededor se vio sometida a una nueva ola de miedo. Murmullos de angustia comenzaron a fluir, como un torrente que arrastra todo a su paso. Los lazos que una vez unieron sus corazones ahora parecían ser una trampa. Es solo una ilusión, insistió el anciano, su voz quebrada pero decidida. Nuestros amores genuinos nunca estarán bajo esta sombra. Ellos saben, su mirada se perdió en el horizonte, como si buscara respuestas en un lugar donde no había nada más que desolación. No. No me hagan esto, exclamó el hombre, que había perdido a su hermano. Un sufrimiento palpable corría a través de él. Su rostro se volvió blanco y sus manos temblaban, incapaz de enfrentar la realidad de que esos rostros podrían ser un eco maligno de sus seres queridos. La sombra, que una vez fue solo un enemigo, ahora era un infierno personal. La mujer se levantó, su mirada resuelta. Cada uno de ustedes sabe lo que les une, dijo con voz firme. No podemos permitir que se alimenten de nuestro dolor y de nuestras dudas. Recuerden sus risas, sus abrazos. Recen por ellos. Recen con amor. Las oraciones comenzaron a aflorar nuevamente, esta vez con un fervor renovado. Cada súplica era un clavo de esperanza hincado en la tierra. Los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores, y la multitud, llevada por esa energía colectiva, comenzó a formar un círculo protector en torno a la mujer. Reúnanse. Fortalezcan la unión. Están aquí, vivos dentro de nosotros. Un coro de voces llenó el aire, mientras la sombra, ahora agitada, se desplazaba inquieta ante la fuerza de su fe renovada. Los rostros distorsionados titubearon, pareciendo retroceder. Pero no podía ser solo un juego de luces, había algo más. La mujer sintió un latido fuerte en su pecho, como un tambor que resonaba en un eco interminable. Entonces, algo la sorprendió. Ante sus ojos, las figuras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, pequeñas llamas brotaban del fervor colectivo. Cada uno era una chispa, una representación de su amor. Sigan. No se detengan. Ustedes son la luz que se puede ver incluso en la más densa oscuridad. Pero, justo cuando todo parecía mejorar, un rugido aterrador surgió de las entrañas de la sombra, y el suelo comenzó a abrirse bajo ellos. Las miradas de todos se encontraron llenas de pánico, y fue entonces cuando la mujer comprendió la verdad. No solo están tratando de romper nuestros corazones, están intentando dividirnos de dentro hacia afuera. Un hechizo de silencio se estableció en la multitud, y en un instante de claridad, sintieron lo que estaban a punto de perder. Pero la pregunta estaba en el aire, donde encontrarían la fuerza para resistir ante algo que conocía sus traumas más oscuros. Las sombras formaron un torbellino voraz a su alrededor, como un mar embravecido en una tormenta, y la mujer sabía que el sacrificio sería la única opción. El eco del rugido resonaba nuevamente, exigiendo su atención, desnudando secretos que nunca creyeron que saldrían a la luz. ¿Qué hacer? Si los traumas son los verdaderos monstruos, murmuró alguien en voz baja, mientras el frío comenzaba a tocar sus pieles. ¿Lograrán enfrentar en conjunto sus verdades ocultas o se perderán para siempre entre las sombras de la traición? El viento aullaba, llevando consigo los ecos del terror que habían desatado. La multitud, ahora unida en un círculo de fe y desesperación, sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la propia tierra se cuestionara quién realmente podría sobrevivir. Las sombras danzaban, distorsionadas por las luces temblorosas que aún se aferraban al hilo de sus corazones. Cada rostro llevaba la marca del miedo, pero también una chispa de desafío. No se dejen consumir. Gritó la mujer. Su voz resonó en el aire, poderosa y clara, como un faro en la tormenta. Recuerden por qué estamos aquí, somos más que un simple susurro en la oscuridad.
La luz siempre encontrará una manera de brillar. Con cada palabra, sentía el aliento de la multitud unirse en un eco de determinación. Era más que fe, era un grito de resistencia. A su lado, el joven del teléfono levantó su dispositivo, iluminando con su pantalla el rostro de sus compañeros. Este es el momento. No somos solo nombres, somos historias que merecen ser contadas. Reúnan su luz. Recen conmigo. Las voces comenzaron a elevarse, mezclándose con el clamor de corazones palpitantes, un coro de humanidad en medio del caos. La sombra se movía como un depredador, acechando, burlándose de su frágil unión. Creen que pueden resistirme con palabras. Yo soy su miedo, su traición, siseó la criatura, mientras sus tentáculos oscuros se estiraban, buscando debilitar su fe. Pero la mujer, imperturbable, alzó la vista directamente hacia la figura tenebrosa. No hay poder en el terror. Hoy reclamamos nuestra verdad. Y al siguiente instante, el círculo brilló más intensamente, las llamas internas de cada uno se unieron, formando un halo brillante que se extendía más allá de lo que podían ver. Las sombras titubearon, como si se sintieran amenazadas por la luz que brotaba de cada corazón. Salmo 46, juntos, resonó la voz del anciano nuevamente, llenando el aire con palabras de fe. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Al repetir, la oscuridad comenzó a agitarse con furia, respondiendo a su luz, la mujer sintió como cada repetición del salmo resonaba en su pecho, como un tambor que marcaba el compás de la batalla. Aquella liturgia, más poderosa que cualquier conjuro, resonó en el alma de cada individuo presente. Era una llamada a sus antepasados, a sus raíces, a todo lo que había mantenido viva su cultura, su historia. Un trueno atravesó el cielo, como una señal de que estaban alineados con las fuerzas ancestrales que los protegían. No se detengan. Estamos a punto de romper las cadenas. Los murmullos comenzaron a amainar, dejando a los gritos de aliento al frente. La oscuridad se iba encogiendo, girando en torno a ellos, incapaz de soportar el poder que estaban invocando. La figura oscura, antes tan imponente, comenzó a desvanecerse, y una luz radiante emergió del centro del círculo, girando como una espiral de esperanza. Sigan, sigan, no se detengan, gritó el joven, sintiendo cómo su energía se multiplicaba. La multitud, sintiendo el calor de su unión, le dio fuerza. Las criaturas de la sombra comenzaron a disolverse, y en su lugar, los rostros de aquellos que habían perdido, amados y respetados, emergieron en sonrisas cálidas. Nosotros estamos con ustedes, susurraron, antes de desaparecer nuevamente, dejándolos con la certeza de que nunca habían estado solos. De repente, un silencio profundo envolvió a la multitud. Las sombras, derrotadas, volvían a su origen. La figura del espectro, aún visible pero debilitada, se retorcía en la penumbra. ¿No entienden? La oscuridad nunca se rinde, bramó, pero su voz perdió fuerza. Al fin, un último grito de unidad estalló entre ellos. Los hemos enfrentado, y hoy demostramos que la luz siempre prevalece, exclamó la mujer. Las sombras pueden haber traído miedo, pero hoy nos han recordado quiénes somos. Juntos, como uno solo, nada nos puede detener. Con esas palabras, una última ola de luz iluminó el lugar, barriendo todo rastro de oscuridad que había amenazado con devorarlos. Y así, con sus corazones latiendo al unísono y la esperanza reavivada, la multitud vio cómo la luz abrazaba, llenando el aire de paz. El espectro se desvaneció finalmente, huyendo de la luz que había despertado, ahogándose en su propia penumbra. La noche finalmente se calmó. La luna, testigo mudo, brillaba de nuevo en el cielo estrellado. La multitud, aturdida pero aliviada, se miró los unos a los otros, sabiendo que habían enfrentado una oscuridad que no todos pueden superar. Sabían, sin embargo, que lo habían hecho juntos. En el silencio, se formó un nuevo aliento, un renovado sentido de unidad. Habían ganado una batalla, pero seguían juntos, más fuertes que nunca. Y gracias a nuestras historias, nuestras raíces, nunca nos dejaremos vencer, susurró la mujer con una sonrisa, mientras las luces de la ciudad parpadeaban, como una promesa de un nuevo amanecer. Juntos, alzaron sus voces en un canto de alegría, pintando la noche con la certeza de que lo que enfrentaran en el futuro, lo harían con fe y amor. Por eso, recuerda,
Cada vez que la sombra amenace, mantén tu luz encendida, juntos somos invencibles. ¿Te ha gustado esta historia? Si quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que también necesiten esta chispa de esperanza. Y no olvides darle un mega like para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué teorías tienes sobre el final. Tu participación es clave para nuestra comunidad.